Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través del Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien como siempre agradezco el favor de facilitarnos su plataforma para llegar a más médicos. Y el día de hoy nos ven de Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Nicaragua, Panamá, por supuesto, México. Como ven en la playa inicio, es miembro de un colegio de profesionistas y le interesa el tema que tanto se ha hablado y se ha circulado por redes sociales, que tiene que ver con las atribuciones de COFEPRIS en relación con la publicidad en medios de electrónicos, bueno, en internet, en Facebook, en redes sociales, etcétera, para profesionales de la salud. Con mucho gusto, no duden en contactarnos al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento mlc@gmail.com, y con mucho gusto podemos generar esta sesión especialmente para su grupo médico, una sesión cerrada. Hay hospitales particularmente privados que nos han pedido este apoyo y con mucho gusto lo estamos haciendo. Usted no deje de hacerlo, es un grupo, es hospital y quiere saber los requisitos que exige COFEPRIS para publicitar sus servicios médicos en redes sociales. No dude en contactarnos. Con mucho gusto, esta plática la damos sin ningún costo para ustedes. Les recuerdo que todas nuestras pláticas están grabadas y tienen la posibilidad de volverlas a ver, compartir. Si se les pasó algún tema, bueno, pueden atenderlo en YouTube. Entran a YouTube, teclean Medical Legal Center y aparecen cronológicamente todas las pláticas que hemos tenido para que puedan volverlas a ver y a su vez compartir. Nos han pedido mucho aquella relacionada y ha tenido mucho éxito, la de el rabino Marcelo Ridner. Con mucho gusto pueden volverla a ver las veces que ustedes necesiten. El día de hoy es lunes. Y como todos los lunes, miércoles y viernes, Susana Hernández, nuestra coach en materia de contención del estrés para profesionales de la salud, ha subido un video, un clip para ustedes en el Facebook de Medical Legal Center. Entran a Facebook Medical Legal Center y van a ver esta cápsula de mucho apoyo para el profesional de la salud que hoy tanto lo necesita. Nuestro programa para esta semana ya les habrá llegado. El día de mañana tenemos a Rafael de Loera. Él nos hablará de finanzas saludables. Él labora en Finestra y nos podrá apoyar de algunos consejos. Dice que a los médicos normalmente y a los profesionales de la salud no los enseñan a generar ahorros. Entonces, bueno, él nos ayudará a dar algunos tips de inversión interesante. El jueves, inguinotinia posoperatoria. Se puede prevenir. El doctor Juan Carlos Mayagoite, extraordinario desde mi punto de vista, uno de los conocedores más conocedores del tema de hernias. Bueno, aquí lo tendremos en México y en muchas partes de Latinoamérica. El jueves, la psicóloga Alejandra Madrid nos hablará de tanatología, las demás pérdidas alrededor de la muerte. ¿Qué más además de la muerte? No solamente la muerte, hay otro tipo de pérdidas. Y el viernes, no se lo pierdan, a la doctora María Enriqueta Barrido, no se lo pierdan. Ella nos hablará de estrategias para lograr el empoderamiento del paciente quirúrgico y sus familiares para reducir el riesgo de infecciones. Seguramente la corresponsabilidad del paciente y su familia del éxito de un tratamiento quirúrgico o médico es fundamental, que estén dispuestos a seguir las indicaciones médicas, el tratamiento médico con horario, etcétera, lo cual no todos los pacientes lo cumplen. Les recuerdo nuestras redes sociales. Entren ahí, van a ver nuestro programa en Facebook, Twitter e Instagram. Es Medical Legal Center en las tres y nos van a encontrar algunos comentarios, etcétera. Les invito también a que nos ayuden a compartir esta información con más profesionales de la salud para que cada día seamos más. Si les llega a su red social, la ven, pueden compartirla. Si les llega en Facebook, pueden compartirla. Si llega en WhatsApp, es más fácil de compartir. Se lo van a agradecer otros profesionales de la salud. También les recuerdo, antes de presentar a nuestro invitado, que las preguntas solamente me ayudan a elaborarlas por el capítulo de preguntas y respuestas, no por el de chat. En el de chat platicamos, los saludamos. Muchas veces me encuentro extraordinarias preguntas en el icono de chat, pero que no las formulé porque solamente se formulan las de preguntas y respuestas. Entonces, ayúdenme con eso, por favor. Y ahora sí, para mí es un gusto, un privilegio poderles presentar a nuestro invitado. Él es su colega,
abogado también, él es abogado por una de las mejores de derecho en el país, que es la Escuela Libre de Derecho. Además, es notario público de la Ciudad de México desde 1990, miembro del Consejo del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Es integrante de la Comisión del Colegio de Notarios encargados del Registro Público de la Propiedad y Comercio. Es profesor de la materia de obligaciones, eso entre muchísimas otras cosas más, pero además es un extraordinario compañero, amigo, con una acucia muy interesante en materia además empresarial. Para mí es un privilegio presentarle a Javier Lujambio. Él, hoy, este mes es el mes del testamento, es septiembre el mes del testamento. Todos los notarios en el país han generado este mes con la finalidad de evitar problemas en el tema de sucesiones. Y por supuesto, él nos hablará el día de hoy de septiembre, mes del testamento, reflexiones en relación con las sucesiones. Bueno, Javier, primero, buenas noches, ¿cómo estás? Javier, ¿cómo estás? ¿Me estás escuchando? Ahora sí ya. Muchas gracias, Javier, por aceptar. Buenas noches. Al contrario, muchas gracias por la invitación, mi querido Abraham, y pues es un gusto compartir con ustedes pues, estos temas importantes en relación con las sucesiones. Muchas gracias, Javier. Déjale platico a nuestro auditorio que comentábamos del tema de alguna presentación. Ese me decía Javier, yo no necesito presentación, yo soy muy auditivo, y en los abogados es algo común, los médicos son mucho más visuales, pero bueno, en tu caso te he escuchado muchas veces y sé que va a ser una plática muy, muy entendible, como lo has hecho siempre. Agradecerte el tiempo que nos das. Quiero aclarar además que todos los invitados que tenemos aquí siempre lo hacen de manera completamente altruista, lo hacen con una finalidad, la finalidad de aportar a la comunidad médica en estos tiempos, y eso habla, Javier, del gran valor que tienes. Sé de tus múltiples ocupaciones, y hoy te quité, te voy a disponer gran parte de tu tarde, noche, pero sé que lo haces por una gran causa, porque eres un hombre de bien. Muchas gracias, bienvenido, y te dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud. Nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Desde luego. Pues antes que nada, muchas gracias. Gracias por la invitación, Abraham, y pues gracias a todos por su atención. Este mes es el mes del testamento, septiembre, y pues aprovechamos para hacer algunas reflexiones en relación con las sucesiones. Lo que he tratado de hacer es pues tratar de recopilar las principales preguntas que suelen hacerme las personas, principalmente en esta fecha, y pues tratar de comentarlas, porque pues, si son la mayoría de las preguntas, pues es lo que está en el ánimo y en la duda de la gente y lo que tiene ganas de preguntar. La primera es, ¿por qué septiembre? Mucha gente me pregunta, Javier, ¿por qué en septiembre es cuando se tiene que otorgar el testamento y no en otra época? Y pues no es así. El testamento lo podemos otorgar cuando sea. Cualquier mes es bueno para otorgar el testamento. ¿Cuándo? Pues cuando tenga yo interés de hacerlo, ganas de hacerlo, que tenga los conceptos claros, y pues en ese momento puedo acudir a cualquier notaría y otorgar un testamento. ¿De dónde surgió eso de septiembre, el mes del testamento? Nos dimos cuenta que desde siempre, desde hace muchos años, que existen varios predios que sus propietarios no tienen un título de propiedad. Y muchas veces no tienen un título de propiedad porque, tratándose de sucesiones, no se han venido transmitiendo como debiera, no se han venido adjudicando, y pues es a veces la gente no tiene o los conocimientos o la cultura del testamento. Hay veces que piensa que me va a costar más caro de lo que me va a costar, que va a ser más difícil, que va a ser más complicado, y pues no es así. Entonces se nos ocurrió a los notarios de la Ciudad de México, hace ya algunos años, yo le calcularía unos 15 años por lo menos, hacer un programa en donde pues, nos acercáramos los notarios a la población. En algunas ocasiones acudíamos a las delegaciones, normalmente en las notarías, y decíamos, bueno, vamos a hacer un experimento y ponemos septiembre, pues por poner algún mes, por ser el mes de la patria, no sé, en donde los notarios ofrezcamos a la gente
que les vamos a cobrar la mitad de los honorarios. Vamos a ver qué pasa. Y de lo que cuesta un testamento, pues hacemos una publicidad de que cuesta la mitad y a ver si resulta y si se acercan. Y efectivamente se acercaron y se acercó muchísima gente. Y el mes siguiente pues, se volvió a repetir y en octubre, porque pues, septiembre no fue suficiente, y a veces hasta algunos días de noviembre. Tuvo tanto éxito que el siguiente año y el siguiente año, y así se ha venido haciendo la costumbre de que septiembre es el mes del testamento. Hemos seguido respetando el acuerdo original con las autoridades y con la gente de que en este mes, pues hombre, vamos a habilitar un poco más los horarios para hacerlos un poco más extendidos. Algunas notarías o la mayoría abren los sábados para hacer más accesible a la gente a acercarse y pues decirles, vamos a dar un aliciente y les cobramos la mitad de los honorarios. Como quiera, si pagamos los honorarios completos tampoco es una escritura que preocupe mucho, tampoco es una escritura cara. Entonces, ¿cuánto cuesta? Que es una de las primeras preguntas, ¿cuánto cuesta hacer un testamento? Normalmente un testamento cuesta pues alrededor de 4,000 y fracción de pesos hacerlo. ¿Qué requisitos necesito? Pues básicamente una identificación, necesitas acudir con alguna notaría. ¿Qué notario? Pues el notario que conozcas, el notario que le tengas confianza, y si no conoces a ninguno, pues alguno que te recomienden, y si tampoco te recomiendan a ninguno, pues el que esté cerca de tu casa, ¿no? Normalmente, pues todos los notarios van a ofrecer algún servicio similar y en principio deben de cobrar lo mismo. En septiembre, el acuerdo es con las autoridades y con la población, es cobrar alrededor de 2,300 pesos, tal vez con IVA se vaya cerca de 2,500. Que pues la verdad, pues hombre, a nadie le sobran 2,500 pesos, pero tampoco es una cantidad que preocupe mucho. Y sí creo que sea una cantidad que sea muy útil como para pues, poder arreglar mi situación legal, como para cuando yo llegue a faltar. ¿Por qué otorgar? Entonces quedamos, no solo es en septiembre, pueden acudir el día que ustedes quieran. Sugiero que lo hagan el día que ustedes quieran, porque a veces en septiembre hay muchísima gente y tal vez sea complicado que podamos tener todo el tiempo que requiramos, ¿no? ¿Por qué es necesario o por qué es conveniente hacer testamento? Hay algunas legislaciones en donde las sucesiones se van transmitiendo con herederos que son herederos forzosos. No tengo yo la libertad de hacer el testamento en favor de quien yo quiera. Hay algunas legislaciones, por ejemplo la española, que solamente puedo disponer de alguna parte de mis bienes, algún porcentaje de mis bienes, y del otro porcentaje tengo herederos forzosos que no tengo cómo cambiarlos. Si en México sí tengo esa posibilidad, pues hombre, pues como por qué no ejercitar ese derecho que sí tengo. ¿Qué pasa? Que es una de las también preguntas que me hacen muy comúnmente. ¿Qué pasa si yo fallezco sin testamento? Es cierto que la autoridad se queda con algunos de mis bienes, es cierto que me cuesta más caro, es cierto que los impuestos son más caros, nada de eso es cierto. Lo que sucede es que si yo tengo la facultad de hacer testamento y no lo hago, la ley suple mi voluntad y dice, pues atendiendo a lo que suele ser lo más común, pues yo, Código Civil, yo, ley, determino quiénes van a ser los herederos en caso de que alguien fallezca sin testamento. ¿Y qué es lo que dispone la ley? Lo que dispone la ley es que si fallece una persona sin testamento, sus herederos forzosos, sus herederos legítimos por ley, son sus hijos. Empieza a establecer el orden de herederos de parientes más cercanos a más lejanos, los más cercanos excluyendo a los más lejanos. Entonces, ¿qué pasaría si una persona fallece sin hacer testamento? Se declaran como herederos a todos sus hijos. Si algunos de sus hijos ya fallecieron, pero tienen hijos, comparecen hijos con nietos y los nietos heredan la parte de su papá premuerto en lo que le hubiera correspondido a él. Si una persona fallece sin hijos y sin nietos, sigue el cónyuge. A veces el cónyuge piensa que por ser el cónyuge soy el primer heredero y no es así. Entonces sí es importante tener en cuenta todo este grado de preferencia que establece la ley, ¿no? Si fallezco y no tengo hijos, ni tengo nietos, ni tengo cónyuge, pues mis herederos son mis padres, se pasa a los ascendientes, padres o abuelos.
Si no tengo padres ni abuelos, entonces pasa a mis hermanos. Si no tengo, que son los parientes colaterales en segundo grado. Si no tengo hermanos, serán declarados herederos mis tíos, que son los parientes colaterales en tercer grado. Y si no tengo tíos, pasan mis primos, que son los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado. Los más cercanos van excluyendo a los más lejanos. Y si fallece una cabeza, en vez de la cabeza heredan sus estirpes. Entonces, solamente si intervendría el gobierno si fallece una persona y no tiene ni hijos, ni nietos, ni cónyuge, ni padres, ni abuelos, ni hermanos, ni tíos, ni primos. En ese caso, ¿qué pasa con los bienes? En ese caso sí hereda la beneficencia pública a través de la Secretaría de Salud. Es realmente muy extraño el caso que esto suceda, que nadie tenga ni siquiera un pariente cercano en cuarto grado, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría? Heredan estos parientes todos mis bienes como bloques, son designados herederos. Si en México tengo la libertad de testar y de yo poner en mi testamento como heredero a quien yo quiera y puedo hacer distintas combinaciones que a lo mejor resultan ser un poco más provechosas, pues ¿por qué no hacerlo? Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, esta pluma que pues era de mi papá y a mi hermano la quería mucho y le gustaba mucho y le gustaría tener, en fin, pues puedo disponer de mis bienes a título particular, que se llama legado, como sería disponer de esta pluma, o puedo disponer de mis bienes a título universal, es decir, designo herederos y adquieren pues todo lo que yo tenga, lo mucho o lo poco que yo tenga. Entonces, pues puedo establecer distintas combinaciones. Por ejemplo, pues designar, pues, le dejo mi pluma a mi hermano, pero a lo mejor una de mis hermanas le gusta mucho tocar el piano y yo tengo un piano, pues le dejo el piano de cola a mi hermana y a lo mejor tengo un departamento que se lo quiero pues, heredar a uno de mis hijos. ¿Por qué? Pues porque así lo convenimos o porque él ha pagado una parte o porque ahí le gustaría, no sé. Puedo legar ese departamento en favor de mi hijo, el piano en favor de mi hermana, la pluma en favor de mi hermano. A lo mejor si tuviera algún tipo de joyas, las señoras dicen, pues las señoras siempre dicen, mis joyas las quiero que las herede mi hija, y si tengo dos, pues una unas y otra otras. Puede ser que yo diga, si fallezco sin testamento, la ley va a decir que mis herederos son mis hijos, pero a lo mejor yo digo, pues yo no quiero que sean mis hijos, yo quiero que primero sea mi esposa, porque la señora siempre piensa que es la primera heredera y no, ¿eh? Si el cónyuge tiene bienes propios que superen la proporción que podría corresponderle a un hijo, el cónyuge no hereda nada. Y si el cónyuge no tiene bienes propios, hereda como hijo, es lo máximo que le puede tocar, ¿no? Entonces, si yo fallezco, mi esposa que se siente la heredera de mis bienes, pues resulta que si tengo 7 hijos, pues nada más, en el mejor de los casos, puede tocarle una octava parte. Y las otras 7 octavas partes van para mis hijos. Y hay casos en que ni la octava parte le pudiera corresponder, ¿no? Pero puede ser que yo quisiera que herede ella primero y hasta que ella falte mis hijos y no al revés. Eso lo puedo poner en mi testamento. Puede ser que yo diga, pues vamos a hacer ahora otra combinación. Quiero que cuando yo fallezca, quiero estar seguro que a mi esposa, pues no le va a faltar nada, y a mis hijos, pues también finalmente les van a llegar los bienes. Entonces, pudiera ser que yo disponga que mi esposa tenga el usufructo de mis bienes y mis hijos la nuda propiedad, en cuyo caso los bienes la propiedad pasaría directamente a mis hijos, con lo cual aseguro que el patrimonio se transmita directamente hacia ellos, pero también aseguro que mientras viva su mamá, pues ella va a tener en dónde vivir, a lo mejor en una casa, en fin, a lo mejor tengo algún otro tipo de bienes que pueda dejarle, que pueda rentar, y mientras ella viva solo, ella puede percibir los frutos de los bienes que tenga, y finalmente cuando ella fallezca se extinguirá ese usufructo, se consolida con la nuda propiedad de los herederos, y finalmente mis hijos acabaron siendo herederos, pero hasta el final. Entonces, puede haber varias combinaciones que se me puedan ocurrir en donde yo pueda pues, determinar qué para mi hermano, qué para mi hermana, qué para mi hijo. A lo mejor puedo poner una pensión para mi mamá y le pongo una pensión vitalicia que le otorguen
con cargo a los herederos, que se encarguen de todos los días primeros de mes depositarle alguna cantidad de dinero en efectivo. En fin, si tengo la posibilidad de hacer todas estas cosas, pues hombre, como por qué no hacerlo, ¿no? Si tengo la facultad de disponer de varias cosas que pudieran ser pues, más precisas, pues ¿por qué no hacerlo, no? Entonces sugiero sí hacerlo. Además, la tramitación de la sucesión habiendo testamento es más sencilla. Entonces, el testamento sirve, uno, para disponer de mis bienes para después de mi fallecimiento, pero también tiene otra función que es muy interesante. ¿Qué pasa si fallece una persona y tiene hijos menores de edad? Los hijos menores de edad, los niños, se encuentran bajo la patria potestad de sus padres. Ambos padres ejercen la patria potestad sobre sus hijos. Entonces, ambos padres tienen encargado el cuidado de los niños, su persona, y la administración de sus bienes. A falta de uno de los padres, el otro de los padres continúa en el ejercicio de la patria potestad y encarga de cuidarse de los hijos y de administrar sus bienes. Suponiendo que fallezcan ambos padres, ¿qué sucede? La patria potestad pasa a los abuelos. Antiguamente eran los abuelos paternos primero y luego los maternos, y luego pues, se reformó la ley porque dijeron, pues, ¿por qué los paternos primero? Protestaron las mujeres y va. En la actualidad se supone que todos son iguales, el juez puede escoger de los cuatro el que sea más apto para cuidar de los niños. Lo normal es que los abuelos no sean los más aptos para cuidar de los adolescentes menores de edad, ¿no? ¿Por qué? Pues por la diferencia de edades. Muy comúnmente, la diferencia de edades entre padres e hijos, y más en estas épocas en que todo es muy cambiante, pues es muy rápida, es muy evidente, ¿no? Entre nietos y abuelos, pues es una diferencia abismal. Entonces, la ley me da la facultad de que en mi testamento pueda yo determinar quién se va a encargar de cuidar de mis hijos en caso de que fallezca yo y la mamá de mis hijos, excluyendo de esta manera a los abuelos en el ejercicio de la patria potestad. ¿Quién es normalmente el más indicado para cuidar de los niños? Pues normalmente es pues, algún hermano mío o algún hermano de la mamá de los niños. ¿Por qué? Pues porque nadie toma ese compromiso tan fácilmente, y hay veces que hasta encargarse de ellos es mucho más sencillo integrándolos a nuestra propia familia, ¿no? Entonces, me da la facultad del testamento de poder determinar quién se va a encargar de cuidar a mis hijos, que ese se llama tutor. Quien ejerce el cuidado de los menores primero son los parientes consanguíneos, ascendientes, que son padres y abuelos, y a falta de ellos, el que se encarga de cuidarlos es un tutor, ya sea de mis hijos menores de edad o de mis hijos mayores incapaces. Todo tutor, por recaer en terceras personas, requiere un vigilante, y ese vigilante se llama curador. ¿Por qué? Si ya no van a ser sus ascendientes, que son los que normalmente son los indicados para cuidar de los niños, y estamos designando a un tercero, pues ese tercero pues, tiene que tener un vigilante. Las facultades del curador es vigilar en todo caso la administración de los bienes que está haciendo el tutor, y si el tutor está correctamente cuidando de la persona de los niños, y en todo caso tiene la facultad de acudir con algún juez de lo familiar y pedir y solicitar que el tutor comparezca a rendir toda clase de cuentas. Entonces el testamento sirvió para una cosa todavía adicional que no habíamos pensado, ¿no? Ahora, entonces, ¿es conveniente? Sí, sí es conveniente. Cuando fallezca una persona, ¿qué va a pasar? La regla general es que la sucesión se tramite ante un juez de lo familiar. Hay un caso de excepción que es si la persona ha otorgado testamento, puede ser últimamente con las últimas reformas, aún las sucesiones intestamentarias se pueden tramitar ante notario, pero si todos son mayores de edad, es decir, no hay menores que proteger y no hay conflicto de intereses entre los herederos, en vez de acudir con el juez de lo familiar, puedo acudir directamente con un notario a tramitar la sucesión. Entonces, si ya no hay nada que juzgar, porque el Poder Judicial, pues normalmente lo que hace es dirimir controversias entre particulares.
dirime controversias y las resuelve a través de una sentencia que resulte vinculante para ambas partes, ¿no? Si no hay que resolver en cuanto a quiénes van a ser los herederos, porque eso lo tendría que sentenciar el juez tomando en cuenta la legislación en caso de no haber testamento. Pero si ya el autor de la sucesión estableció quiénes iban a ser sus herederos, en qué porcentajes, en qué características, pues el juez no tiene nada que juzgar. Si no hay conflicto de intereses entre ellos, si no se están peleando, si no hay menores de edad que proteger, que darle vista al Ministerio Público, que designarle tutores, curadores, etcétera, pues entonces pues la actividad jurisdiccional del juez pues se vuelve más administrativa que judicial. Entonces lo que dice la ley es, en estos casos, puedes irte directamente con un notario y tramitar la sucesión con un notario y va a ser realmente una sucesión más administrativa que judicial y es mucho más rápida y mucho más barata, ¿no? Pregunta que siempre es, si no la segunda, la tercera, es cuánto cuesta, ¿no? ¿Cuál es el costo de adquirir bienes por sucesión? En la actualidad, en México, adquirir por sucesión bienes no causa impuestos. Si mi papá me deja dinero, si me deja joyas, si me deja algún artículo precioso, cuadros, obras de arte, en fin, acciones de sociedades, no causa impuestos eso. Lo único que causa impuestos son los bienes inmuebles. El adquirir por sucesión bienes inmuebles es al día de hoy lo único que causa impuestos. Si la sucesión es testamentaria o es intestamentaria, causa impuestos distintos, no causa impuestos distintos, es exactamente el mismo impuesto. ¿Qué impuesto se causa? El impuesto de adquisición de inmuebles por los inmuebles que adquiere. Si no me hereda ningún inmueble mis padres o mis abuelos o quien sea, pues no causa impuestos. Este impuesto de adquisición de inmuebles es un impuesto local que se paga en cada estado según la legislación de cada estado. Antiguamente cada estado cobraba el impuesto como quería. Finalmente pues es una facultad reservada a los estados. Y hubo una ley antigua, es más o menos como del año 1979-80, un convenio de coordinación entre todos los estados de la federación, donde dijeron, estamos cobrando el impuesto de adquisición de inmuebles totalmente distinto. En varios estados causaba el 10% el impuesto de adquisición de inmuebles, que era carísimo. Entonces se creó una ley marco y se creó el convenio de coordinación en donde todos los estados irían disminuyendo paulatinamente año con año del impuesto de adquisición de inmuebles del 10 al 8, al 6, al 4, hasta llegar al 2. Y finalmente llegaron todos los estados al 2. Y si la pregunta es, ¿cuánto causa adjudicarme una casa? En todos los estados de la República cuesta el 2%. El Distrito Federal, que curiosamente fue, hoy Ciudad de México, que curiosamente fue quien empezó todas estas labores de coordinación con los estados, creamos la ley marco, los convenios de coordinación, etcétera. Fue el primero que se salió del convenio de coordinación. Y la Ciudad de México, a partir del año aproximadamente 2000, dijo, bueno, pues yo le subo tantito al 2.5 y luego al 2.7 y luego al 3 y luego al 3.5 y luego al 4 y luego al 4. Ahora vamos en el 5.5. Entonces, ¿por qué? Pues, no lo sé. Pero lo cierto es que adquirir un inmueble en la Ciudad de México, sea por el título que sea por compraventa, por donación, por adjudicación, por cualquier tipo de adjudicación, en fin, causa el 5.5. Es una tabla progresiva que lleva hasta el 5.5. En los estados es normalmente el 2%. Entonces, hay ahora una pregunta muy, muy cotidiana que inclusive hasta me hablan muy seguido para decir, oye, ¿es cierto o no es cierto? Porque ha estado en todos los medios de comunicación difundiéndose. Y de hecho, hace, no sé si fue 2 o 3 días, creo que fue en la primera página del Reforma, pues creo que fue del jueves pasado, aparecía en toda la página primera que decía que respecto del impuesto a las herencias, palabras más o palabras menos, decía, el Congreso de la Unión le pichó la bola al Ejecutivo y el Ejecutivo decidió batearla y sacarla del estadio. Algo así decía.
¿Qué significa eso? Que de entrada es un título extraño, ¿no? Porque quien es el encargado de crear las leyes es el Poder Legislativo, a través del Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados sería la Cámara de origen. Todos los 400 y tantos diputados que representan a su pequeño distrito representan a una pequeña parte de la población a la cual están representando. Se supone que tienen que pues, vigilar que la iniciativa que se haya presentado pues, es algo que sea benéfico, productivo para el pequeño núcleo de población que lo nombró y lo mandó a la Ciudad de México a representarlos, ¿no? Los senadores pues son 64, 32 por cada estado, y se supone que también pues tienen que analizar las iniciativas y ver que la iniciativa o la reforma que se pretende aprobar pues cause beneficios al Estado al cual pertenecen, al Estado de la Unión al cual representan, ¿no? Y pues con el voto de ambas cámaras se crean las leyes, nada más se la pasan al Ejecutivo para decirle, pues tú la aplicas, ¿no? Entonces, el título me llamó un poco la atención de que el Congreso de la Unión le diga al Ejecutivo qué hago con la ley y el Ejecutivo le diga, pues la sacamos del Estado. La pregunta que normalmente formulan ¿es cierto o no es cierto que se van a agravar las herencias en México? La respuesta es, existe la iniciativa y no solamente de la que estamos hablando de hace 2 o 3 días, sino esta iniciativa ya se ha venido presentando varias veces. Ya se ha venido presentando varias veces y varias veces pues, no ha sido discutida, no ha sido aprobada y no ha salido la reforma. Pero lo cierto es que ahí está, ¿no? ¿En qué consiste esa reforma? ¿Por qué está tan preocupada la gente por esa reforma? La gente está preocupada por esa reforma porque, como decíamos, ahorita el único impuesto que causa son los inmuebles y solamente causa el 2%. Es un impuesto local, cada estado lo pone. Hasta ahora el convenio de coordinación, la mayoría de los estados es el 2%. Esta reforma de la que estamos hablando se pretende reformar la ley del impuesto sobre la renta, que es una ley federal, por lo tanto pues, tendría aplicación en todos los estados, no solo en la Ciudad de México. Y sería una tabla progresiva del 0 hasta el 30% por los bienes que me adjudique. Entonces, vamos a poner un ejemplo para que me salgan los números fácil. ¿Qué pasaría si mi papá me hereda un edificio que vale 100 millones de pesos? En la actualidad, ¿cuánto costaría adjudicarme ese edificio de 100 millones de pesos? Costaría 2 millones de pesos. Es el 2% del impuesto local, esté en el estado en el que esté de la República Mexicana. En el distrito, bueno, la Ciudad de México, costaría el 5.5%. Si se aprobara esta reforma a la ley federal del impuesto sobre la renta, en cualquier estado, adjudicarme ese edificio que hoy cuesta 2 millones, costaría 32 millones de pesos. Es decir, 2 millones del impuesto local de adquisición de inmuebles y 30 del impuesto federal, impuesto sobre la renta. Entonces, pues sí es un impuesto que preocupe, ¿no? Lo cierto es que ha estado presentada la iniciativa en varias ocasiones y esa iniciativa no ha sido aprobada y hasta pues, las últimas noticias que tuvimos los últimos días es que por el momento no se va a aprobar esa reforma, ¿no? ¿Qué tanto dure ese por el momento? Pues no lo sabemos. Esa es una pregunta muy, muy frecuente y muy recurrente. Otra que suele ser que me suelen preguntar muchísimo y sobre todo en estas épocas en que pues, todos los días vemos en los medios cuántas gentes se han infectado con el tema del COVID, cuántas gentes han fallecido, hasta las mismas personas del sistema médico han fallecido. Entonces, pues sí es una pregunta que se vuelve muy recurrente, el tema de los testamentos, las sucesiones, y otra que es la ley de voluntad, o la ley y el documento de voluntad anticipada. Esta es una ley local que fue creada en el Distrito Federal, porque ya tiene algunos años, pero la gente como que no la conoce mucho.
Ya tiene más de 10 años, fue creada en el 2008 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y tengo entendido que en algún otro estado, sinceramente no sé cuál, ya también está haciendo, ya también existe una ley similar. ¿Esta ley en qué consiste? Esta ley consiste, y me refiero textual a su artículo 1 que dice que trata de regular el otorgamiento de la voluntad de una persona con capacidad de ejercicio. Este es un concepto que me gustaría poner mucho hincapié y hacer y tratarlo un poquito más adelante. Una persona con capacidad de ejercicio exprese su decisión de ser sometida o no a medios o tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en una etapa terminal. En cuanto a esta ley y este documento de voluntad anticipada, creo que hay 3 conceptos que sería muy conveniente puntualizar. Uno es el tema de tratamientos o cuidados paliativos, que es una definición que utiliza la ley, que dice que son todos aquellos tratamientos que se encarguen de incrementar la calidad de vida de una persona en ese estado terminal. El término de enfermo en etapa terminal es un enfermo que tiene una enfermedad incurable, progresiva y mortal a corto plazo. Y el corto plazo lo pronostican como menor a 6 meses. Otro término que hay que tener muy en cuenta es la obstinación médica, la obstinación terapéutica, que creo que este es el más importante, porque lo define la obstinación terapéutica como la adopción de métodos desproporcionados o inútiles con el objeto de alargar la vida de una persona. Otro término que hay que tener muy claro es el de personal de salud, porque el personal de salud no solamente son los doctores. Por personal de salud se entiende doctores, profesionales, especialistas, técnicos, auxiliares y todos los trabajadores que laboren la prestación del servicio de salud. O sea, casi cualquier persona que trabaje en un hospital se puede considerar como personal de salud, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esta ley? ¿Por qué quería aclarar estos conceptos? Lo que dice es que una persona, cuando se encuentre en pleno uso de sus facultades mentales, es decir, que tenga una plena capacidad de ejercicio, todas las personas, por el hecho de ser personas, desde el momento de su nacimiento, tienen capacidad legal, tienen reconocidos la capacidad legal, capacidad de goce. ¿Qué significa esto? Es la capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones por el hecho del nacimiento. Al concebido inclusive se le tiene, por nacido, se le otorga capacidad jurídica para ciertos actos. Pero bueno, capacidad es ser sujeto de derechos y obligaciones. Y capacidad de ejercicio es que yo por mi propia voluntad pueda ejercitarlos. ¿Qué se necesita para otorgar este documento? Es un documento en el cual una persona que tiene esa capacidad de ejercicio, es decir, que puede expresarse, puede mantener una conversación ágil, puntual, clara con alguna persona, en particular con un notario, dice, puede acudir con un notario, y aquí sí se solicita que forzosamente para la validez de este documento se acuda ante un notario. ¿Por qué? Porque se supone que los notarios tienen a su cargo la celebración de los actos pues más que la ley ha considerado como más delicados o más importantes para la ciudadanía. Por ejemplo, la transmisión de propiedad de inmuebles, las sucesiones, los testamentos, las sociedades, en este caso la voluntad anticipada. Porque el notario tiene la facultad de asesorar a la persona en cuanto a las consecuencias legales del acto que va a otorgar, interpretar su voluntad, redactar el documento, conservar el documento, reproducir el documento cuantas veces sea necesario, en fin, asegurarse de su identidad, asegurarse de su capacidad física, asegurarse de su capacidad, no solo física para otorgar el acto, sino de su capacidad intelectual. Y entonces dicen, acudes a un notario y con el notario celebras un documento que se llama de voluntad anticipada en donde tú declaras
que instruyes a algunas personas, que normalmente son los familiares más cercanos, a que en caso de que caigas en un estado de una enfermedad terminal, en donde si por medios naturales no puedo yo continuar viviendo, para vivir necesitaría un respirador artificial que me lo conecten, y si me lo llegan a quitar, no puedo continuar viviendo porque yo solo no lo puedo hacer, ¿no? Si me introducen una sonda por la cual me estén alimentando de una forma un poco no natural, en el momento en que me quiten la sonda por medios naturales no podría sobrevivir. A eso se refiere el evitar la obstinación terapéutica. Sí, desde luego los cuidados paliativos siempre están permitidos, y sí dice la ley que está totalmente prohibido, y hay un artículo expreso que dice que está totalmente prohibido suministrar al enfermo de cualquier sustancia que pueda producirle la muerte, ¿no? No le puedo ministrar ninguna sustancia que le produzca la muerte. Sí puedo evitar la obstinación terapéutica, es decir, quitarle los aparatos sin los cuales por sí solo no pueda vivir. A eso es a lo que se refiere la ley, es decir, que me puedes desconectar sin responsabilidad para nada. Y entonces yo creo que este documento, esta ley, al ser un documento otorgado previamente ante notario, por la persona en pleno uso de sus facultades mentales, se inscribe en un registro especial de la Secretaría de Salud. Los notarios tenemos la obligación de inscribirlo ahí. Y entonces esto libera tanto a los médicos como a los familiares de dos cosas. Una, de cualquier responsabilidad legal por llevar a cabo esa desconexión de los aparatos, que de repente pudiera ser que algún familiar dijera, me da miedo, a lo mejor estoy cometiendo algo ilegal o algo malo, ¿no? O algún médico dijera también, tiene la posibilidad de liberarme de esa responsabilidad. Pero sobre todo, y yo creo, esa es mi opinión personal, que es muy útil este documento para liberar particularmente a los familiares, que son los que están tomando esta decisión, de la carga moral, de decir, híjole, desconecté a mi papá. yo tomé la decisión de quitar el respirador o de que le quiten la sonda para que se alimente. Y esa carga moral me causa muchos problemas, ¿no? Entonces, a ver, ya él, en pleno uso de sus facultades mentales, acudió ante un notario, manifestó su voluntad y dijo que así era, ¿no? Entonces, quítate esa carga emocional, ¿no? Mi opinión es que es para lo que principalmente sirve. Pero hay un artículo en esta ley que dice que, y eso es lo que quería comentar en el caso de ustedes, que cuando el enfermo se encuentra imposibilitado de acudir físicamente con el notario, no sé, quiero pensar en una persona que sufrió un accidente automovilístico y se rompió todos los huesos y me queda claro que no puede acudir con el notario, o alguna persona que le dio COVID y llegó al hospital y por supuesto no puede salir, ya no del hospital, no puede salir ni de terapia intensiva. Lo que dice la ley es, puede otorgarse este documento de voluntad anticipada ante el personal médico que ya definió antes como personal médico. ¿Y quién es el personal médico? Doctores, especialistas, técnicos, auxiliares y todos los trabajadores que laboren ahí, ¿no? Hay unos formatos que emite la Secretaría de Salud y entonces puede el interesado otorgar este documento de voluntad anticipada precisamente con los doctores. Entonces, lo que es muy importante es, doctores, cuidar que esté en pleno uso de sus facultades mentales y que tenga esa capacidad de ejercicio a la que habla el artículo 1. Es decir, si el enfermo está verdaderamente... hay un artículo que dice, no se puede por monosílabos o por puro contestar sí o no que el enfermo esté respondiendo o esté manifestando su voluntad, ¿eh? Eso no se puede. Tiene que tener una plática ágil, rápida, consciente, ¿no? Entonces, si le preguntan al enfermo, ¿verdad que sí quieres que dice sí? O dice, no, eso no sirve. Tiene que tener una plática ágil. Entonces, ustedes, doctores, son los que van a tener que valorar si tiene o no tiene capacidad. Entonces, cuando no tenga capacidad, ustedes como médicos saben si se trata de un viejito, si se trata de una persona de 95 años,
si ya tiene algún tipo de demencia senil, que según he oído hay más de 50 tipos de demencias seniles, si además le estamos ministrando medicamentos sumamente fuertes que pudieran un poco confundir su sano juicio, ¿qué tipo de enfermedad? En fin, ¿a qué grado está de terminal? A lo mejor realmente está a horas de fallecer el pobre, y nosotros lo que estamos haciendo es literalmente sacarle una firma. Eso creo que no se pueda, ¿no? Entonces yo lo que sugeriría es que a su personal o a sus gentes o a sus colaboradores decirles, ustedes no pueden otorgar este documento, ¿eh? Solamente puede otorgar el documento ante el personal de salud, yo doctor, que me estoy encargando de su salud y sé qué medicamentos le estoy ministrando y soy el responsable de la salud de esa persona, y por lo tanto soy el que sé si está o no está consciente para otorgarlo. Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si firma un enfermo que tenga COVID y lo metemos a terapia intensiva y los parientes de repente lo dejan de ver, y a las 3 de la mañana firma un documento de voluntad anticipada con algún miembro del personal de salud? ¿Que quién fue? No sé, un camillero, no sé, alguien que encontró la formita, se la firmó y ya está. Y designamos como ejecutor para tomar la decisión de desconectarlo pues a una persona X, y pues tomó la decisión y lo desconectó. Y, oye, ¿quién otro? Y además, en ese documento de voluntad anticipada puede también el interesado manifestar su deseo de sí o no donar órganos. Entonces, yo puedo acudir con el notario y decir, claro, quiero que me donar todos los órganos que sean útiles. Entonces, ¿qué pasaría si se firma este documento de voluntad anticipada a las 3 de la mañana y para las 6 de la mañana que llegan los familiares a visitar a su familiar, pues resulta que ya se murió porque ya lo desconectaron, porque a las 3 firmó su documento de voluntad anticipada y a las 4 de la mañana le quitaron el hígado y las carnes? Los familiares, bueno, no quiero pensar en qué estado se pondrían, ¿no? Entonces, siendo un documento delicado, pues sí es interesante que los doctores lo conozcan, porque ante ellos y ante su personal se puede otorgar. Y en este caso, pues estarían asumiendo casi las mismas obligaciones que los notarios, ¿no? Entonces, pues sí es importante conocer este documento. Es un documento muy útil, sí, pero lo único que hay que cuidar, y por eso hice mucho hincapié, y viene en el artículo 1 de la ley, es que el enfermo debe de tener su plena capacidad de ejercicio, ¿no? Y entonces en ese caso, pues está bien. Lo normal es, y lo recomendable, es designar, dice la ley que hay que designar a un ejecutor de esa voluntad, ¿no? Que se encargue de tomar esa decisión y hacérsela saber a los médicos. Lo ideal es poner como ejecutor de esa voluntad pues al cónyuge, a los hijos, etcétera, que son los parientes más cercanos, que son en términos generales los que irían a tomar esa determinación, ¿no? Entiendo que ya el tiempo no es todo lo largo que quisiéramos, pero creo que me quedan un par de minutitos nada más. Creo que por lo menos someramente tratar esta ley de voluntad anticipada, que está muy de moda, porque la verdad sí está muy de moda, pues sí es interesante saberla, ¿no? ¿Cómo andamos de tiempo, mi querido Abraham? Me quedan algunos minutos. Adelante, Javier, adelante. Bueno, pues el último punto era cómo falleció el autor de la sucesión, cómo se tramita una sucesión. Hay dos maneras. Si hay menores de edad, me tengo que ir a los juzgados, y si todos son mayores de edad, la puedo tramitar directamente ante notario. Hay que otorgar dos escrituras. Una es una escritura de aceptación de herencia y cargo de albacea, en donde el albacea acepta su cargo de albacea y los herederos aceptan su herencia. En su caso, los legatarios aceptan sus legados, y en vez de tener la presunción de ser los herederos del autor de la sucesión, son legalmente declarados sus herederos, se firma la escritura y se hacen publicaciones en los periódicos, los edictos que ustedes seguramente habrán visto. Y número dos, inmueble por inmueble se va adjudicando para que el heredero ahora tenga un título de propiedad a su nombre. Soy el dueño, sí, pero mientras no tenga una escritura de adjudicación, no tengo un título de propiedad a mi nombre que me permita o disponer de mi inmueble, o hipotecarlo, o venderlo, o regalarlo, o donarlo, o heredárselo a su vez a mis herederos. Entonces,
además de esa primera escritura de aceptación de herencia, no es una escritura cara, debe de costar alrededor de 15, 17 mil pesos, incluidos los oficios para cerciorarse de que el testamento es el último otorgado, las publicaciones en los periódicos, los gastos honorarios, el IVA, etcétera, debe de costar 15, 16 mil pesos. Creo que no sea una cantidad que nos preocupe. Sumado a los 2.300 que cuesta el testamento, hasta ahora no hay una cantidad que preocupe. Y la última escritura es inmueble por inmueble. Hay que hacer una escritura de adjudicación en la que sí se paga hasta el día de hoy el impuesto local de adquisición de inmuebles. Y de esa manera tengo mi título de propiedad. Los demás inmuebles simplemente se adjudican con la transmisión, con la posesión. Creo que para el tiempo que tenemos, podríamos seguir hablando por horas de cada uno de los puntos, pero para un resumen de este tiempo, creo que no debemos extendernos mucho más, ¿no? Nosotros felices de poder seguir. Sin embargo, sí tenemos un poco de tiempo ajustado, sobre todo porque hay muchísimas preguntas. Y te quiero proponer, Javier, que son tantas preguntas, la verdad que muchas, que podamos contestarlas lo más pronto posible para contestar el resto. Yo te quiero hacer una, Javier, una mía. El tema de la competencia. Muchos médicos consideran que al estar viviendo en una ciudad no podrían estar en otro lugar. Y un momento muy bueno para poder dedicarle tiempo a este tema de emitir de expresar la voluntad testamentaria es en los congresos médicos. ¿Tú consideras viable que en un congreso médico, que es donde se reúnen de todo el país para no sé, por especial a todos los cirujanos, sea un buen momento para que un notario, pueda acudir al Congreso y estar recabando todas las disposiciones testamentarias? ¿Hay un problema con la competencia? No con la competencia. Tú puedes otorgar tu testamento en cualquier estado de la República y es perfectamente válido en cualquier otro estado de la República. Excelente. Existe inclusive, todos los notarios ante los que se otorga un testamento tienen la obligación de registrar el testamento en el Archivo General de Notarías de su localidad, y ese Archivo General de Notarías o esa autoridad local lo sube a una plataforma de la Secretaría de Gobernación para que en todos los estados quede registrado el testamento, ¿no? Entonces, en cualquier estado tiene validez, se puede otorgar en cualquier estado. Lo que sí se me haría complicado es que en un congreso médico, que a lo mejor hay 200 médicos, si acude un notario, pues no va a poder atender a los 200 médicos, ni les van a poder expresar su voluntad, ni les va a poder dedicar el tiempo que se requiera, ¿no? Sugerencia, cada quien vaya con el notario de su confianza, si es que lo tiene, y si no, con el que le quede cerca para que le dediquen el tiempo que sea necesario. Excelente. Javier, la otra pregunta. El testamento en el hecho de muerte. Un paciente está en el hospital, en el hecho de muerte y quiere testar. Volvemos a la misma. A mí en lo personal no me gusta. Yo creo que el testamento tiene que ser un documento otorgado en pleno uso de mis facultades, sin tener nada que me coaccione, nada que me obstruya la libre voluntad de pensar. Y yo creo que una persona, vamos a pensar en una persona de 95 años que está en el hospital, que está en fase súper terminal y que a lo mejor no pasa la noche. Mi opinión personal es que no está en condiciones de otorgar un testamento, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy común que le estén ministrando medicamentos exageradamente fuertes, inclusive algunos para quitarle el dolor, a lo mejor hasta le están inyectando o administrando morfina, o medicamentos muy fuertes que creo que no deba estar en posibilidad. Es más, mi experiencia como en estos casi 31 años como notario, en las pocas veces que he dicho, sale, vamos al hospital a ver si se puede, llegas y le preguntas al enfermo que de veras está en fase terminal, dígame el nombre de su esposa, el nombre de sus, ¿cuántos hijos tiene? 7, a ver, dígame el nombre de corrido de los 7, no te dice ni 2, en qué año estamos, no te lo puede decir, el nombre de sus papás. Hay muchas preguntas que no te puede contestar. Y te garantizo que si al día siguiente en la mañana le preguntas al señor, oye, que otorgaste testamento, que vino el notario, oye, ¿cuál notario? ¿Y otorgaste testamento? ¿Cuál testamento? Entonces, mi opinión es que esa ya no es un momento para ir a recogerle una firma a una persona en estado tan terminal, ¿no? Excelente. Varias preguntas. Sí, hice mi testamento cuando mi verdad en mi es mi heredera universal, pero en su momento nombré albaceas. Ahora que ya es mayor,
¿Necesito modificar las cláusulas? ¿Tiene que ser la misma notaría o puedo cambiar? No te entendí el primer... Hicieron es una médico que hizo su testamento, única universal heredad, su hija menor de edad, pero ya es Ok, mayor de edad. No ok. necesita... Adelante. No. Si yo designé a mi hija como heredera y la designé como albacea, pues obviamente si fallezco y es menor de edad, pues ella no puede ser albacea porque es menor de edad, pero sí puede ser heredera. Sí puede adquirir todos los bienes, pero no puede ser ella albacea por ser menor. Y no Si necesita... pasa el tiempo y ya se hizo mayor de edad y fallezco, ahora sí no hay necesidad de modificar el testamento, porque la que podía no ser capaz de ser albacea, pues ya lo es, ¿no? Por ya ser mayor de edad. Y la segunda pregunta era si una era la del albacea y la otra como heredera, si necesita cambiar, modificarlo y en la misma notaría o en otra. en la misma notaría. No, no es necesario que sea la misma notaría. Puedo otorgar un testamento en una. El testamento, dentro de su definición, dice que es el acto personalísimo, revocable y libre. ¿Ese revocable qué significa? Que la ley reconoce que en el transcurso del tiempo, en el transcurso de mi vida, pueden cambiar mis circunstancias. Hoy puedo estar casado, mañana no, puedo tener otra esposa, puedo tener más hijos, etcétera, pues pueden cambiar las circunstancias. Entonces, puedo Excelente. cambiar mi testamento tantas veces como sea necesario Muy bien. o como vayan cambiando mis circunstancias, y en cualquier notaría no es necesaria la misma. Muy bien. Javier, tenemos como 50 preguntas, entonces a ver si alcanzamos todas. ¿Vale? Bernardet, ya tengo un testamento, quiero modificarlo para añadir una voluntad anticipada. ¿Qué tan fácil es? Son dos documentos diferentes. El testamento es testamento y la voluntad anticipada es otro documento totalmente diferente. ¿Por qué? Entonces, No, ok. ¿Por qué si uno hace testamento la familia lo puede impugnar? eso es una idea que tiene muy generalizada la gente, pero la verdad es que eso solo sucede en las novelas, ¿no? Un testamento no puede ser, no es así lo puedo impugnar. ¿Por qué? Porque si no, no habría testamento. Si yo hago un testamento en favor de mi esposa, a lo mejor a mis hijos no les gusta y dicen lo voy a impugnar. Pero si hago un testamento en favor de mis hijos, a lo mejor a mi esposa no le gusta y dice lo voy a impugnar. Entonces, todo el que no le gustara un testamento podría impugnarlo. Y los testamentos no son impugnables. Yo no he visto ninguno que proceda esas famosas impugnaciones. Solamente han habido nulidades de testamentos cuando resultó que pues, falsificaron la identidad del testador y lo suplantaron y no era su firma y no fue el testador el que firmó, o que literalmente se llegara a acreditar que ya no estaba en facultades y que estaba en estado de coma hacía meses y que literalmente alguien le fue a sacar. En fin, solamente en esos casos extremos, pero esa idea generalizada de que los testamentos son impugnables, mi opinión personal es que no es cierto. Yo no he visto ninguno que se impugne y se gane. De Facebook, José Raúl Ortiz Peregrina, si el heredero está mencionado en la escritura, de todos modos paga el hijo impuestos. Pues sí, ¿no? Y el heredero está El mencionado en la heredero. escritura. Quiero entender que lo designé como heredero, pero en la escritura del título de propiedad está su Sí, nombre. exacto, Pues entonces ya es de él, ya no se la estoy heredando, ¿no? Entonces quiero pensar que es a lo que se refiere la pregunta, ¿no? exacto. Si en la escritura está su nombre y lo dejo como heredero, bueno, ya no era mío, ya no dispuse de algo mío porque ya era de él, ¿no? Si está su nombre en la escritura ya es de él. Lo que pasa es que ese legado queda sin efecto. Sí. Exacto. Dice, cuando se heredan bienes, también se heredan obligaciones. ¿Qué sucede cuando uno de los herederos rechaza la herencia máxima si las obligaciones son más grandes que el valor del bien? Claro. Yo dentro de mis facultades tengo la facultad de aceptar o no aceptar una herencia. Si fallece una persona que tenía 20,000 líos y problemas y deudas y los bienes que me está dejando son, hombre, no me interesa esa herencia, ¿no? Ya sé que voy a tener más problemas que beneficios, tengo la facultad de repudiar la herencia. Por eso es la primera escritura que se llama de aceptación de herencia. Si me deja como heredero alguna persona que yo digo, su patrimonio no era algo lícito, a mí no me gustaría estar metido ahí, ¿no? Tengo la facultad de repudiar esa herencia, ¿no? Y ¿qué pasa si una persona, si efectivamente hereda bienes, pero me hereda obligaciones? Si una persona debe 10 millones de pesos y los bienes que me hereda valen 5, pues, bueno, la hicimos, ¿no?
No sé qué pasa. Lo que pasa es que con los 5 que me dejó, se paga hasta donde alcancen los 10 que debe. Es decir, no se confunde su patrimonio con el mío. Recibo la herencia, se llama a beneficio de inventario, y eso significa que con los bienes que recibo son los bienes que responden de las deudas. No se confunden con mi patrimonio. Excelente. María Cristina Colín, ¿es obligatorio que haya albacea si el heredero es mayor de edad? No es obligatorio instituirlo en el testamento a la albacea, pero sí es muy útil. En toda herencia tiene que haber una albacea. Entonces, si no lo designé yo testador y solamente designé a un heredero y es mayor de edad y se va a otorgar la sucesión ante notario, ese único heredero puede designar a su propio albacea, o si fueron varios, ellos pueden designar a su albacea, y si se va a tramitar ante el juez, pues ante el juez se designará el albacea. Pero toda sucesión tiene que haber una albacea. Es indispensable para el testamento, no es indispensable, pero sí es muy útil. Si mi Porque si no me albacea, lo va a designar el juez, ¿no? si mi albacea falleció, ¿es necesario cambiarlo? ¿Y qué funciones tiene el albacea? Si falleció el albacea, es necesario designar uno nuevo, sí. ¿Y qué funciones tiene el albacea? El albacea es un administrador de los bienes de la sucesión, es quien administra y desde que fallece el autor de la sucesión hasta que le son adjudicados los bienes a los herederos. El albacea tiene la obligación de realizar un inventario de todos los bienes de la sucesión, hacer los proyectos de partición, hacer los avalúos, administrar los bienes de la sucesión, cobrar las rentas, en caso de que sea rentado, los productos, etcétera. Y ya que estén hechos los inventarios y los proyectos de partición y se adjudiquen a los herederos, el albacea les tiene que adjudicar a los herederos y rendirles cuentas de toda su administración. Es un cargo temporal y dura desde que fallece el autor de la sucesión hasta que le son adjudicados los bienes y se termina el trámite de la sucesión. Excelente. Javier, nos preguntan, si yo suscribí una disposición testamentaria, un testamento, pero ahora digo, no, ya no quiero el testamento y quiero mejor ese bien que se lo iba a donar después de mi muerte, se lo quiero donar, ¿se puede? Se puede. Si yo en mi testamento le puse un legado, por ejemplo, a mi hijo de una casa, y yo digo, híjole, pues eso va a suceder hasta que yo me muera, pero ya quiero de una vez transmitírsela, se la puedo donar hoy, claro que puedo donársela hoy, y pues hombre, mi testamento aparentemente ya no coincide. Si se lo instituí como heredero, pero antes de fallecer se la doné, lo único que pasa es que ese legado queda sin efectos. Pero sí Excelente. se la puedo donar en vida siempre que quiera. Dice, si hay una propiedad de ambos cónyuges, legalmente, ¿quién va a realizar el testamento si está a nombre de los dos? Yo sugeriría que los dos. Vamos a suponer que son dos casos. Si estoy casado en separación de bienes, puede ser que aún estando casado en separación de bienes, los dos cónyuges comparecimos y adquirimos el inmueble. Entonces, los dos somos copropietarios del inmueble, como si fueran dos copropietarios cualquiera persona. O puede suceder que estoy casado en sociedad conyugal y lo adquiere solamente uno, pero por la sociedad conyugal, la mitad le corresponde al otro. Entonces, en ambos casos, el bien corresponde a ambos cónyuges. Si fallece uno, ¿qué le estaría heredando a sus herederos? Su mitad que le corresponde, y su cónyuge seguiría siendo dueño de la otra mitad. Por lo tanto, es conveniente que ambos cónyuges otorguen testamento, pues para que cada quien disponga de su mitad, ¿no? Si los dos estamos de acuerdo, otorgamos lo que a veces le llaman los testamentos cruzados, que es, pues yo te dejo a ti de mi mitad y tú a mí, y así falleciendo uno, el otro se queda como único dueño, y solo a falta de ambos pasan los hijos, o directamente cada uno le testa su 50% a sus hijos, y cuando fallezca el primero, pues se vuelven los hijos propietarios de la mitad, copropietarios de su mamá al 50%, y cuando fallezca su mamá, pues adquieren ya el 100%. Excelente. Dice, si fallece sin hacer testamento, pero los hijos son mayores de edad y existe una esposa, ¿quién es la heredera en una intestamentaria? Solamente el hijo. O sea, si yo fallezco, el heredero solamente es mi hijo. ¿Ok? Ahora, si mi hijo está casado en sociedad conyugal, hay que ver la legislación. Puede ser que, vamos a suponer, son dos hijos y yo designo como herederos a los dos y uno está casado en sociedad conyugal.
La mitad de ese puede ser que ingrese a su sociedad conyugal dependiendo de varias cosas. Dependiendo de la legislación de cada estado, por ejemplo, en la Ciudad de México hay un artículo que dice que los bienes adquiridos por herencia no entran a la sociedad conyugal. Si estoy casado en bienes separados, mi cónyuge no adquiere nada. Entonces, mi papá me hereda su casa, estoy casado en bienes separados, mi cónyuge no adquiere nada. Estoy casado en sociedad conyugal y vivo en la Ciudad de México y mi matrimonio se celebró, más que vivo, mi matrimonio se celebró en la Ciudad de México. La legislación de la Ciudad de México dice que los bienes adquiridos por donación o por sucesión no ingresan a la sociedad conyugal, a menos que yo haga capitulaciones matrimoniales mixtas en donde yo diga sí ingresa a mi sociedad conyugal, ¿no? En los estados de la República hay que ver casuísticamente cada estado que dice su legislación local. Esto depende del Código Civil de cada estado. Excelente. La doctora Sapo, si hay una casa y se la quiero dejar a 3 personas, ¿se puede o queda a nombre de una sola? No se puede. Vamos a suponer que entre 3 personas queremos comprar una casa. Cada quien cuesta 9 millones, cada quien le pone 3 millones. ¿Qué pasa? Vamos y compramos nuestra casa y nos convertimos en copropietarios. Somos copropietarios al 33% cada uno. Si fallezco, le puedo heredar a 3 personas mi casa, pues es el mismo supuesto. Está a nombre de los 3 y cada uno es dueño a la tercera parte de esa casa. No significa que de aquí para acá es mío y de aquí para acá es tuyo, o el segundo piso es mío y el primero es tuyo. Cada quien es dueño a la tercera parte de cada molécula, de cada ladrillo de la casa. Somos copropietarios de la casa. Exacto, no sé que hagan la cómoda división. Sin embargo, Mainero, en caso de intestado, ¿quién designa la albacea? En caso del intestado, los herederos. Siempre los herederos designan la albacea. Si hay testamento, el testador designó quiénes son los herederos y normalmente el testador designa la albacea. Ya está. Excelente. Si nos vamos al intestado, el juez va a designar a los herederos y los herederos van a designar a la albacea. Excelente. Javier, hay muchísimas preguntas. Entonces nos vamos a ir un poquito más rápido para alcanzar a todas. Dice Eugenia Espinilla, porque además tienes un compromiso a las 9:30. ¿Se paga impuesto por heredar bienes inmuebles y otro por venderlo? Sí. Si mi papá me hereda su casa, ya quedamos, pago mi 2% del impuesto de adquisición de inmuebles y en el distrito, en la Ciudad de México, el 5.5. Y ahora ya es mío. Cuando lo venda, voy a percibir un ingreso por la venta y ese ingreso está grabado por el impuesto sobre la renta. Es un impuesto sobre la renta por enajenación de inmuebles por el ingreso que estoy percibiendo. No es el mismo impuesto del que estábamos hablando, de que se grabe con impuestos sobre la herencia, las herencias. Porque si no, se grabaría por adquirir y otra vez por enajenar, ¿no? Hoy no causaría por adquirir renta, pero sí adquisición por adquirir y renta por enajenar. En caso de donación, ¿se evita el ISR? El ISR, en las donaciones, todo el que adquiere por donación está incrementando su patrimonio gratuitamente y entonces la ley del impuesto sobre la renta dice, si adquieres a título gratuito, haz de cuenta, lo voy a equiparar a que te sacaste la lotería o rifa o sorteo, etc. El que adquiere por donación me paga como si se hubiera sacado la lotería, es decir, el 20% del valor del inmueble sin derecho a deducción alguna. Salvo que la donación se haga entre ascendientes y descendientes o cónyuges, en cuyo caso está exento del impuesto sobre la renta. Es decir, si le dono a mi hijo o le dono a mi esposo, a mi esposa, está exento. Si le dono a mi hermano paga el 20% de impuesto de adquisición de inmuebles. Excelente. Renta no es impuesto local de adquisición de inmuebles, es impuesto federal sobre la renta por adquirir gratuitamente un inmueble como si fuera una rifa. O un sorteo o la lotería. Por todos lados. El doctor Rafael dice, está ahí. Y 1, resulta que tuve matrimonio anterior conjugal, la primera esposa e hijos, si los hubo, tienen derecho, aunque no los... Y ya no alcancé a oír la pregunta porque se distorsionó aquí con el sistema, pero quiero imaginarme que la pregunta era que tuvo un te la vuelvo a matrimonio. formular. A ver. Hago un testamento a favor de mi actual esposa e hijos, pero resulta que tuve un matrimonio anterior y tuve un divorcio. La primera esposa e hijos, si los hubo, ¿tienen derecho a que los mencione?
no tiene derecho a que las menciones en tu testamento como por mencionarlas, pero si no las dejas como herederos, no heredan nada. Es decir, si tuve una primera esposa y una primera hija y no las quiero heredar, otorgo mi testamento en favor de la segunda esposa y la segunda hija, y las primeras no heredan nada. Si me muero sin testamento, entonces sí mis dos hijas heredan iguales. Es que son tres preguntas. Esa es la segunda. Si hubo concubinato antes de su actual esposa, ¿la concubina tiene derecho aunque no la herede? No, ninguno. Sí, nada más el que dio ahí. La concubina hereda, claro. La concubina solamente puede existir si estoy libre de matrimonio. Si hay matrimonio, no hay concubina. Y si yo puse en mi testamento a quien yo quiera, pues elimino a todos los demás que pudieran tener derecho por vía intestamentaria. Si en mi testamento excluyo a la esposa o algún hijo, ¿estos tienen derecho a reclamar? Ninguno. Es lo que decimos. Eso solo sucede en las novelas, no es cierto. No tienen derecho. Okay. Dice, ¿quién determina que una persona mayor tenga capacidad de decisión para heredar? ¿Se solicita algún certificado médico o es criterio del notario? Hombre, si estás hablando con una persona que notoriamente tiene una forma natural de comunicarse, ágil, certera, clara, esto queda a valoración del notario. Si es una persona que el notario dice, hijo, me está costando trabajo comunicarme con ella, no me responde las preguntas, creo que no las entiende, creo que no tiene facultad no estamos pudiendo comunicarnos, a lo mejor pudiera hacerse auxiliar de algún médico, algún testigo que comparezca y diga, pues sí, a mí tampoco me está quedando claro, o a mí también me está quedando claro lo que está diciendo, pero en principio es a criterio del notario. Que es excelente. Quien tiene que... Si en el matrimonio ambas personas adquirieron inmuebles y uno de ellos fallece sin testamento, ¿el cónyuge puede mantener los bienes que adquirió por su cuenta o esos también entran en la parte de primero a los hijos? A ver, existen dos cónyuges, uno falleció y la pregunta es si los bienes del otro, ¿él puede continuar con su administración? Sí, exacto. Desde luego. Solamente serían los bienes del cónyuge que falleció. El que sigue vivo sigue teniendo la libre disposición de sus bienes. Si están casados en separación de bienes, no hay duda. Y si estaban casados en sociedad conyugal, sigue teniendo la administración de la mitad. Pero la otra mitad es de los hijos. La otra mitad es de los hijos. ¿Se puede hacer un testamento de un bien inmueble si solo se tiene minuta sin escritura? Sí. ¿Qué tengo yo derecho siendo el titular del contrato privado? Vamos a suponer, yo compro un inmueble, ahorita firmo mi contrato privado, pago el inmueble y nos comprometemos a que en cuanto esté lista la escritura, vamos al notario y firmamos la escritura. ¿Qué pasa si me muero en el camino? Le heredo a mi heredero, el que compró el inmueble, le hereda el inmueble y le hereda a su heredero la posibilidad de exigirle a quien le vendió que se lo escriture. Y al revés, el que vendió, pues le hereda a su heredero la obligación de firmarle la escritura a su comprador, ¿no? Es decir, yo me sustituyo en la persona del testador que falleció y asumo sus derechos y obligaciones. Si yo firmo un contrato privado, yo tengo la facultad de demandarle a mi vendedor, si no me quiere firmar mi escritura, que me firme mi escritura. Si fallezco, le heredo también a mi hijo la facultad de demandar a mi vendedor que le firme su escritura, ¿no? Si en vida cedo derechos de algo, ¿ya no es necesario hacer testamento sobre eso? Además, no. Creo que me ahorro el pago de derechos, ¿es correcto? La primera parte sí, la segunda no. Si heredo en vida, ¿tengo que hacer testamento? Pues no, porque el heredar en vida, ¿qué significa? Heredar en vida significa celebrar un contrato de donación con una persona. O sea, heredar en vida significa celebrar un contrato de donación. La donación tiene por objeto que el bien salga de mi patrimonio, y sale de mi patrimonio y entra al patrimonio de mi donatario. Entonces ya no es mío. Al hacer testamento, al estar fuera de mi patrimonio, pues ya no forma parte de mi sucesión. Esa fue la primera parte de la pregunta.
Y la segunda es, si es más barato, pues no, cuesta lo mismo, porque el impuesto se causa por todo acto por el cual, así lo define la ley el Código Fiscal de la Ciudad de México y la mayoría de los códigos fiscales de los estados, cuando se causa el impuesto de adquisición de inmuebles, todo acto por el cual se transmita la propiedad. Es decir, si se lo transmití en vida a través de un contrato de donación, pagas. Si no se lo transmití en vida y se lo transmití cuando me muera, se los voy a transmitir no por donación, sino por sucesión, pagas. O sea, no te escapas. El intestado hereda a los hijos vivos y si no están vivos los nietos y o bisnietos, ¿alguno puede poner las propiedades a su nombre sin el consentimiento de los otros? No, solamente hereda en el porcentaje que heredó, ¿no? Bueno, dice, yo puedo adjudicarme si mi 50%, por ejemplo, que me heredó mi papá, si mi hermano no quiere, sí podría yo adjudicarme mi 50%. La albacea, pues podría adjudicarme el 50%, pero pues sonaría extraño, ¿no? Una persona hereda por testamento público abierto de un padre que tuvo una familia previamente y que al presentarse a tramitar la escrituración, 3 notarios le solicitan documentos que invaliden la posibilidad de heredar la propiedad por sentirse con derechos, así como otros que pudieran ser herederos por parentesco, aunque no figuren en este tipo de testamento. No sé si le seguiste la línea. Sí, se me hace raro, ¿no? Sí, la contestamos. Quiero pensar que es una persona que... Sí. Quiero pensar que hay una persona que tiene hijos de distintos matrimonios, ¿no? Y solo heredó al último matrimonio. Y la pregunta es, si mi testamento que hice en favor de mis hijos de mi último matrimonio deja sin derechos a todos los demás, pues claro, porque hay testamento. Si no hubiera testamento, la sucesión legítima le concedería la misma calidad de herederos a todos los herederos de todos los matrimonios. Todos heredarían por igual porque todos son mis hijos. Excelente. En San Luis Potosí hay voluntad anticipada. ¿Qué pasa cuando alguien queda imposibilitado, sedado, inconsciente y al momento de ejercer ese derecho notariado, la familia toma otra decisión? Pues sí puede hacerlo, ¿no? El que otorgó la voluntad anticipada dice, quiero que me desconecten, sale, le dice a su esposa, aquí está la escritura, cuando sucede el caso, lo haces, y la esposa guarda la escritura en el cajón y dice, pues ahora no le doy la instrucción al doctor, sí se puede, ¿no? Sí puede presentarse el caso, ¿no? Sí puede. Bueno, lo que comentamos ahorita de las impugnaciones, el doctor Raúl Delgado dice que si no está incluida en el testamento y lo puede impugnar, entonces ¿de qué sirve testar su inconformidad? Pero ya lo platicaste que eso es prácticamente no es cierto, no se solamente puede en impugnar. muchos casos. ¿No? Solamente en las telenovelas Exacto. sucede. ¿Por qué? Porque si no sabes Sí. qué pasaría, que no habría testamentos. ¿Por qué? Insisto, si yo le dejo todos mis bienes a mi esposa, ¿podría parecer razonable? Pues habría quien diga, no, pues muy razonable. Pero si a mis hijos no les gusta mi testamento, van a decir, lo voy a impugnar porque no me gustó que dejaras a mi mamá. Si mis hijos sienten que ellos se merecen la herencia, pero dejo a su mamá, pues van a decir, pues no estoy de acuerdo y entonces impugno. Entonces nunca habría un testamento. Todo el mundo, el que no le gustó mi testamento, lo impugnaría. Pero más aún, si tengo hijos, si tengo esposa, y tengo nietos, y tengo papás y hermanos, y yo digo, voy a designar como heredero a mi compadre. Entonces, toda mi familia diría, vamos a impugnar ese testamento. No, ¿por qué? Porque en México tengo la voluntad libre de testar y yo puedo heredar a quien a mí se me pegue la gana. Y si a mis herederos o a mis parientes, bueno, no herederos, a mis parientes cercanos o a mi familia o no le gustó, pues lo va a impugnar. Entonces, el testamento no serviría para nada. Porque pues Al todo estar el mundo casado dice, al estar casado se tiene que acudir con el cónyuge a hacer el testamento o es individual y hasta qué alcance se puede. Es individual. De hecho, el testamento, su definición, empieza diciendo, es un acto personalísimo. Es decir, tú solito haces tu testamento y no puedes hacerlo por apoderado y tienes que comparecer tú solito. Pues, es muy común que comparezcan a mi oficina los dos cónyuges a otorgar su testamento. Perfecto. Lo que hago es, a uno lo meto en una sala y a otro lo meto en la otra sala, en otro piso.
tú me vas a decir cuál es tu voluntad, perfecto, me bajo a la otra sala y tú me vas a decir cuál es la tuya. Y cada quien me va a decir su voluntad y cada quien hace su testamento como se le pega la gana. ¿Por qué? Excelente. ¿Por qué tengo la costumbre de separarlos? Porque es muy común que de repente llega el esposo con la esposa y dice, pues a ver, los dos vamos a recíprocos. Sí, señora, está, sí, de acuerdo. La sacas de la sala, la pasas a otra sala, y le dice, señora, ¿está de acuerdo? No, ¿sabe qué? Que no estoy de acuerdo. La verdad es que, pero no lo puedo decir enfrente de mi esposo porque me mata, ¿no? Entonces, señora, pues entonces usted dígame lo que a usted se le ocurra o lo que se le antoje, o si no quiere hacer testamento, no lo haga ahorita, venga otro día, le decimos a su esposo que sí lo hizo, pero que yo no se lo quiero hacer. En fin, no sé. Pero es muy común que eso suceda, que uno influya en el otro, y por eso la ley dice que tienen que ser documentos por separado y actos por separado. A ver, Javier, nos pregunta Fernando Flores, si la ley de voluntad anticipada está solamente regulada en algunos estados y yo digo, tengo mi voluntad anticipada aquí en la Ciudad de México, pero entonces me voy a Chihuahua y en Chihuahua me pasa un evento en donde no está regulado y ahí ¿cómo le hacen si no está regulado en Chihuahua? Y ahí estoy en el hospital. Quiero pensar que no se lo vayan a hacer válido en Chihuahua, ¿eh? Porque al ser una ley local otorgada en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, si me voy a otro estado que no la reconoce, es muy posible que no se la reconozca, ¿no? La doctora Marugenia, ¿qué validez tienen los documentos que se firman para que no se reanime en caso de presentar un paro cardiorrespiratorio en las instituciones públicas, en la presencia del notario? Lo habías Se comentado. puede, lo que decíamos es que sí se puede otorgar la voluntad anticipada en las instituciones, en cualquier en cualquier lugar de salud, ante cualquier personal de salud. En los hospitales tengo entendido que tienen unos formatos que expide la Secretaría de Salud que se pueden llenar y ahí pueden firmar su voluntad anticipada. Lo que decíamos es, mucho ojo, que sí realmente la persona que esté firmando ese documento de voluntad anticipada sí tenga esa capacidad de ejercicio necesaria para otorgarlo, ¿no? Sí, Igual, sí. Nos que sí pregunta, esté en plena capacidad. ok, precisamente respecto a la plena capacidad, nos comenta si una persona desahuciada no puede firmar, con la huella digital puede elaborar, emitir su disposición testamentaria. Y bueno, tú nos has comentado que eso mucho más depende de su lucidez, ¿no? Exactamente. ¿Qué dice, por ejemplo, la ley del notariado del Distrito Federal? Dice, si una persona no puede firmar, puede poner su huella digital y puede designar a una persona para que firmen su representación, a su ruego y súplica. Entonces, el no poder firmar, quiero pensar una persona que sufrió un accidente automovilístico, todos los huesos se le rompieron, incluidos los de las dos manos, ¿no? Entonces, no puedo firmar. Sí, está bien, no puedo firmar, pero eso no significa que me vuelva incapaz. ¿Por qué? Porque la incapacidad está determinada por mi facultad de tener lucidez o no para realizar el acto jurídico. El que tenga todos los huesos rotos puede estar 100% lúcido. Entonces, sí le puedo, a ver, préstame tu huella y se la ponemos y que firme alguien en su representación, y es perfectamente válido el acto porque la capacidad se mide en cuanto a su facultad de discernimiento, no en cuanto a su incapacitación temporal por estar con los huesos rotos, ¿no? Lo que no se puede es al clásico viejito que ya no responde, ni sabe en qué año vive, ni cómo se llama, ni nada, agarrarle la huella y írsela a poner. Eso, por supuesto, no se puede. A ver, Javier, entonces, para contestar Esperanza Guerrero, las voluntades anticipadas son ante notario público y solamente en caso de emergencia o urgencia en el hospital. Así Pero es. no puede hacer que yo la haga en el hospital si no tengo ninguna emergencia. No, pues no. Imagínate que yo voy plenamente sano y voy con el doctor y le digo, doctor, pues vengo de esquiar y mañana me voy a ir a Acapulco. Pues díctame mi voluntad. ¿Y tú por qué? Estás perfectamente sano. Se supone que en los centros de salud solamente a la persona que esté en etapa terminal, entendiéndose por etapa terminal, una enfermedad incurable, progresiva y mortal, cuyo pronóstico de vida sea menor de 6 meses. En ese caso sí lo puedes hacer ante mi doctor. Si no, vete con el notario, pues para eso lo establecimos, ¿no? Regla general, vete con el notario. Solo en caso de excepción y siempre y cuando estés lúcido lo puedes hacer y tengas una enfermedad terminal.
A ver, Javier, desde Facebook nos pregunta Arely Zapata, mis abuelos hicieron testamento, pero él ya falleció. También falleció uno de los beneficiarios, pero tiene hijos. Cuando fallezca mi abuela, los nietos tienen derecho a los bienes que hubiera heredado el hijo que falleció. Depende de lo que diga el testamento. Ahí puede haber varias combinaciones, porque puede decir, depende de dos cosas. Uno, si el heredero falleció antes que el testador, depende de lo que diga el testamento. ¿Por qué? Porque el testamento puede decir, dejo como herederos a mis 4 hijos, pero si uno de ellos ya falleció antes que yo, su parte, ¿qué va a pasar con su parte? Puede ser que acrece a los otros 3 que sí están vivos, o que su parte sea transmitida a sus herederos, a sus hijos. Eso es si el heredero falleció antes que el testador. Si primero falleció el testador y vivían sus 4 hijos, y después del testador falleció uno de sus hijos, entonces las reglas cambian. ¿Por qué? Porque ya hubo una transmisión de propiedad del abuelo a los 4 hijos. Y si con posterioridad al abuelo fallece uno de los hijos, ¿qué pasa con su cuarta parte? Pues habrá que ver la sucesión de ese hijo. Si ese hijo hizo su testamento, pues a ver qué dice el testamento. Si ese hijo no hizo testamento, nos vamos a la legítima del hijo. Entonces ya se nos juntaron 2 sucesiones, la del abuelo y la del hijo. Excelente. Matrimonio por bienes mancomunados. El padre muere, la esposa y 6 hijos viven. ¿Es posible que el padre deje en su testamento a su esposa como heredera de todos sus bienes inmuebles y sin ningún bien para sus hijos? Sí, claro. Absolutamente. Puedes establecer lo que tú quieras. Claro. ¿Es lo mismo donación o testamento? ¿Cuál tiene más peso legal? Son diferentes. La donación es un acto hecho entre vivos. O sea, ahorita aquí está mi hijo y aquí estoy yo vivos los dos. Y mi intención es que ya desde hoy mi hijo sea dueño de una casa. Entonces, desde hoy yo dejo de ser el dueño, pero yo sigo vivo. Y a partir de hoy mi hijo se convierte en dueño de esa casa. Esa es una donación entre vivos. Si hago un testamento y le dejo mi casa a mi hijo, pero hasta que yo me muera, esa es una sucesión y mi hijo adquiere por adjudicación, por herencia y no por donación. ¿Cuál tiene más validez? Pues es que son cosas distintas. Las dos tienen la misma validez. Las dos, en ambos casos, mi hijo va a acabar siendo dueño del inmueble. En el primer caso, pues yo sigo vivo y simplemente se lo regalé. En el segundo caso, pues te tienes que esperar hasta que yo me muera y hasta que yo me muera te lo adjudicas, ¿no? En ambos casos. Le recomiendo lo del testamento, ¿eh? Le recomiendo lo del testamento. Después platicamos por qué. ¿Cómo saber en qué notaría se realizó el testamento cuando los familiares no lo saben? ¿O hay un lugar donde se concentran todos los testamentos? Todos los notarios ante los que se otorga un testamento tienen obligación de dar aviso a la autoridad local de su estado donde lo están otorgando, de su ciudad. Y esa autoridad local lo registra por ejemplo, yo en la Ciudad de México tengo obligación de dar ese aviso al gobierno del Distrito Federal. El gobierno del Distrito Federal lleva un registro de los testamentos que otorgan los notarios del Distrito Federal y además lo suben a una plataforma que depende de la Secretaría de Gobernación, que cualquier notario de cualquier estado que consulte, le aparecen los de su estado y los que están subidos a la plataforma de todos los demás estados. La última, Javier, voy a tomar fotografías de todas, te las voy a enviar porque no llegamos ni a la mitad. Es de las pocas veces que no terminamos todas las preguntas, pero era imposible contestarlas más rápido. De verdad que era necesario tu explicación en todas. Si me permites, te las voy a enviar y se las contestaremos si estás de acuerdo, pero son muchísimas, Javier. La última nos pregunta Alberto Elizondo, en tu experiencia, ¿qué tan frecuente se da la firma del documento voluntario anticipado? Esto es, ¿qué tan frecuente es que la gente vaya a hacer este trámite? ¿O es poco recurrido? Es frecuente, vamos a pensar que al mes firme. Es poco, es frecuente, pero no es tan frecuente como pudiera ser, ¿no? Vamos a suponer que al mes firmemos unas 3 y que pues eso significa que casi cada semana firmamos por lo menos una, ¿no? Si lo multiplicamos por semanas, pues 52 voluntades anticipadas en un año, pues la verdad es que no se me hace que sean muchas, ¿no? Como que se me hace que pudieran ser muchas más, ¿no? Como testamentos sí firmamos muchísimos, ¿no? Entonces pues es un documento que no tiene la misma difusión que tiene un testamento, yo creo, ¿no? Javier, pero además tú eres de las notarías que más chambas tienen en la Ciudad de México, entonces 3 al mes son
Digo, son pocas Son también, ¿no? pocas. La cantidad de trabajo que tiene tu... Vamos a ponerle 4, pero de todos modos, si son 52 semanas, pues no son muchas 52 voluntades anticipadas en un año, ¿no? Sí, es un tema que habría que fomentar mayor cultura entre las personas para que llevemos a cabo ese tipo de mi testamento, que no tengo, pero lo tengo, ¿no? De la Pueden voluntad anticipada y también. del testamento principalmente, porque tiene mucho más repercusiones y mucho más trascendencia el otorgar un testamento que vamos, la voluntad anticipada. También, pues también, porque a cualquiera puede presentarse el estar en ese supuesto de saber si doy la autorización de que me desconecten y sobre todo también de que de donar órganos, porque entiendo que hay órganos que tienen que ser como muy inmediatamente del fallecimiento, por ejemplo el hígado, no sé, Hígado. que se donen, y si esto tarda, pues creo que ya no sirven. Entonces, sí es interesante tener una voluntad anticipada para que los familiares luego digan, a ver, doctor, sí te autorizo a que lo desconectes y una vez desconectado, de una vez te autorizo a que si las córneas jalan o el hígado, lo que sea, de una vez como va, porque si no, entiendo que dejan de servir si no es algo muy inmediato, ¿no? Pues valdría la pena mucho también generar un igual como el testamento, Javier, relacionado con las voluntades anticipadas, o dices anticipadas. Quizás tú que estás en el consejo del colegio pudieras llevar esta moción que pudiera ser interesante para todos ahora, sobre todo ahora en tiempos de COVID, en que, bueno, quizás no se daba la situación porque no es una enfermedad terminal, pero sí... sí, en muchas enfermedades de esta naturaleza valdría la pena tener más cultura, más conciencia para poder Más llevar a cabo estas difusión, ¿no? directrices anticipadas. Más difusión. Sí. De Javier, hecho, por al favor, documento de voluntad anticipada le han hecho también una promoción de descuentos y es todavía más barato que el testamento. Entonces, creo que cuesta hasta la mitad que el testamento, ¿no? Cuesta como, no llega ni a 2,000 pesos, ¿no? Entonces, realmente no sé si cuesta 1,500 o así. Y es un documento barato, es un documento ágil. ¿Cuánto tiempo me voy a tardar? Pues a lo mejor me tardo, pues no sé, 40 minutos el día que lo firmemos y listo, ¿no? Nada más necesito llevar una identificación, llevar a quienes van a ser mis testigos, que los testigos normalmente son los ejecutores del testamento, de la voluntad anticipada, ¿no? Entonces, Javier, después, sí, perdón. te digo que mi opinión personal es que la voluntad anticipada, más que para liberarnos de cuestiones legales, que digas, híjole, no me vaya a estar cometiendo algún acto medio ilícito al desconectarlo, en fin, mi opinión es que libera a la familia de la carga moral de desconectar a su papá. ¿Por qué? Pues porque mi papá hasta me llevó a mí con el notario, fuimos los dos, cuando estaba hace 3 años, que estaba perfectamente lúcido y a mí me hizo firmar la escritura también y me dijo, esto quiero que hagas, ¿no? Entonces, cuando se presenta la situación, el hijo, en vez de tener una carga moral de cómo me atreví a hacerlo, no, es lo que mi papá quería, fuera, el doctor, ya no puede por sus medios, ya no, si le quita la sonda, ya no se puede alimentar, ya no, quítesela, si le quita el respirador, sí, quíteselo, y a nadie le queda una carga moral que en mi opinión personal es que es la más importante de quitarse de encima. Javier, ¿nos puedes dar un mensaje final para la comunidad médica que nos ve de Latinoamérica, por favor? Pues hombre, que siempre es muy importante cuidar Hay mucha gente que le tiene franca animadversión al testamento. Dice, no voy a hacer testamento, pues, ¿qué crees que me voy a morir o qué? Entonces, que no vean el testamento como algo, como que estoy llamando a que me voy a morir, sino como que me estoy quitando un pendiente de encima, ¿no? Hay mucha gente que cuando firma su testamento, me dice, entonces, ¿qué les dice? Ahora sí ya me puedo morir tranquilo. Le digo, no, espérate, ¿qué pasó? El testamento no es para morirse tranquilo, es para vivir tranquilo. Es para quitarte un peso de encima adicional o un pendiente, una preocupación, como pudiera haber sido sacar un seguro de vida o como sacar un seguro de gastos médicos. Pues haz tu testamento. Igual, ten en orden tus escrituras, es muy importante porque de repente no puedo yo entender cómo una persona, le preguntas por su Volkswagen modelo 1980 y tiene la factura y podía matar por la factura si es que alguien se la quita y tiene todas las tenencias y todas las verificaciones.
y el Volkswagen vale 10,000 pesos, ¿no? Pero tú le preguntas por su casa, que vale 35 millones de pesos, y no tiene las escrituras, ¿no? Y yo digo, ¿por qué no? Ah, pues es que el que me la vendió no me ha firmado, y es que pues me la heredó mi papá, pero no he llevado a cabo la sucesión. Hombre, hagan eso y dejen sus propiedades perfectamente claras, en orden, hagan su testamento. La idea es hacerles la vida fácil a nuestros herederos y pues si tenemos las armas y la legislación que nos protege, pues hagámoslo. Javier, quiero agradecerte en nombre de toda la comunidad médica. Hay muchísimas preguntas, todavía ya las tenemos, te las envío para que nos ayudes a contestarlas. Y nuevamente, muchas gracias. Ya vamos tarde a nuestra sesión, de 9 a las 9:30. El día de mañana nos vemos. Sí, muchas gracias. El día de mañana los espero con Rafael del Loera, Finanzas Saludables de Finestra. Les agradezco a todos su atención. Nos vieron de muchos países, como siempre. Les recuerdo hoy ver a Susana Hernández en el Facebook de Medical Legal Center y nos vemos como siempre de lunes a viernes a las 8 de la noche. Muchísimas gracias y hasta mañana. Gracias por todo, Javier. Nos vemos.